Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos, buen lunes, bienvenidos a una nueva Weekly Kickoff. En esta oportunidad vamos a tener mucho para conversar sobre el mercado a nivel general, algunas cositas que estuvieron pasando también en la Argentina. Y bueno, básicamente la Weekly la vamos a seguir estructurando de la misma manera, vamos a estar presentando nuestra visión para esta semana, los acontecimientos más importantes, y después vamos a abrir un poquito todo lo que tiene que ver el panel de preguntas y respuestas. Hace 2 semanas estuvimos en Córdoba con Mariano, nuestro jefe comercial, y Ignacio, nuestro CEO. Estuvimos viendo a algunos asesores allí. Esta semana será el turno de Rosario. Vamos a estar compartiendo 2 días con algunos de nuestros asesores, y seguramente de aquí a fin de año haremos lo mismo para seguir construyendo nuestra relación de confianza a lo largo y ancho de la Argentina, y también acá, por supuesto, desde Buenos Aires. Así que muchas gracias por esos encuentros. Acá llegó Mariano, le vamos a dar aguárdenme un minuto, que lo paso ahí a Mariano. Así que muy contentos y muy entusiasmados con eso y con todo lo que podamos hacer para seguir ayudándolos justamente a generar confianza y a generar buenos negocios juntos, y de esa manera seguir tratando de sumar valor para la cartera de sus clientes. Creo que ya Mariano ahí nos puede escuchar. ¿Qué haces, Mariano? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Hola Diego, buen día. Bueno, buen día para todos. Bueno, buen día, Mariano. Así que, bueno, pasemos si quieren. Les voy a pasar a compartir la pantalla en el día de hoy, así ya empezamos directo a hablar de lo que preparé para esta semana con el equipo. Aguárdenme un minuto. Bueno, ahí deberíamos estar viendo la pantalla. Básicamente, bueno, tenemos acá una cuestión importante que tiene que ver básicamente con bueno, lo que ya casi estamos llegando al final de septiembre. Septiembre fue un mes bastante distinto en los mercados respecto a lo que estamos acostumbrados durante los últimos 7 meses, sobre todo en los mercados de afuera. Argentina tuvo su propia dinámica, lógicamente, con las elecciones en el medio y las expectativas del antes y el después, pero básicamente el índice S&P 500 llevaba 7 meses de ganancias consecutivas mensuales, ¿sí? Desde febrero hasta agosto inclusive, y cuando uno repasaba algunas estadísticas veía que septiembre era el mes más débil del año, digamos, ¿no? Cuando, por ejemplo, tomamos las estadísticas desde 1950, como estamos viendo acá, en los últimos 20 años, en los últimos 10 años, e incluso en el año posterior a las elecciones presidenciales. Y este septiembre, hasta el momento, hasta esta semana, no ha sido la excepción. Tuvimos que los índices S&P 500 y Dow Jones llegaron a estar casi 4% abajo respecto el acumulado de la performance del mes. Hoy están 1.7 acumulado al cierre del viernes, y los mercados están operando con caídas de entre 0,2 y 0,3% en los futuros de esta mañana. A ver, cuando uno trata de explicar esto, claramente, bueno, hay un montón de explicaciones concretas, desde evaluaciones muy altas, desde temores a una desaceleración global, desde lo que está pasando con China, sin duda no menor, que puede tener un efecto contagio importante a seguir muy de cerca, y lógicamente también con la Reserva Federal como uno de los principales actores dentro de este rompecabezas que implicó una de las salidas más rápidas de la recesión y un bear market de la historia, ¿sí? Es decir, así como fue el periodo donde justamente la caída, digamos, del mercado de territorio bull a territorio bear fue la más rápida de la historia, ¿sí? Porque solamente en términos de casi 25 días el mercado pasó a acumular una caída más grande del 20%,
y eso técnicamente es lo que se denomina un cambio de tendencia en el mercado y el inicio de un bear market. Bueno, así también fue la salida de esto, es decir, desde el piso que alcanzaron los mercados hasta acumular una suba de 20%, también ha sido justamente la más rápida de la historia. Y esto obviamente fue acompañado con una V corta, digamos, en la recuperación económica, que de alguna u otra manera estuvo muy impulsada, lógicamente, por los bancos centrales del mundo y tomando la lanza la Reserva Federal, que fue justamente el que dio el puntapié inicial y el que mayor cantidad de ayuda e inyección monetaria dio a lo largo de marzo y abril del año pasado para evitar una ruptura de la cadena de pagos. Y lo que había sido un problema puntual, que era la pandemia, que después obviamente se extendió a lo largo del tiempo, no se transformara en un problema de liquidez y solvencia, al menos de corto plazo. Y entonces ahí, dentro de eso, vemos estas estadísticas que marcaba septiembre como un mes bastante desafiante. Todavía es cierto que no ha terminado, digamos, tampoco la caída ha sido tan significativa. Ahora, cuando uno veía, por ejemplo, en los últimos 20 años, septiembre había sido en promedio el mes con peores retornos en los mercados de capitales, ¿sí? Así como fue uno de los peores, después el mes subsiguiente, que es octubre, conjuntamente con noviembre y julio y abril han sido los años de mejor performance, los meses de mejor performance en los mercados, pero obviamente cada mercado y cada situación tiene su contexto y tiene, digamos, de alguna manera sus drivers positivos y negativos para pensar en que todo va a ser efectivamente similar. Lo que sí estuvimos viendo a lo largo de septiembre es una correlación bastante directa entre los tres mercados más relevantes de los Estados Unidos. Estoy hablando del S&P 500, el Dow Jones y el Nasdaq. Esa divergencia que habíamos visto en algún momento de principio del año, si ustedes recuerdan, yo les hacía bastante hincapié generalmente en el efecto rotación de los portafolios, ¿sí? Si se acuerdan, así como el año pasado había sido un gran año para las empresas tecnológicas que profundizaron su poderío de mercado en función justamente de la rotación de las carteras que hubo y de cómo pudo sacar provecho de la pandemia, desde noviembre en adelante había habido un efecto rotación inverso, con desprendimiento de tecnológicas y mayor exposición a los sectores más cíclicos de la economía, en virtud también de los anuncios de las vacunas que se estaban poniendo en mercado rápidamente a partir de diciembre. Entonces, ese efecto que implicó en algún momento un gap de performance entre justamente el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq, bueno, hoy, al menos desde lo que es estrictamente septiembre, vemos que hay una correlación bastante directa. Entonces, básicamente, ese efecto, si se quiere, está de alguna manera contaminado por el peso importante que están teniendo y que siguen teniendo las grandes empresas tecnológicas para explicar más que nada el comportamiento de los índices más tradicionales como el S&P 500 y el Dow Jones, pero de alguna manera también nos indica que quizás parte de esta recuperación cíclica de los mercados y de rotación podría haber llegado, digamos, al menos hacia un techo transitorio en términos de la fortaleza de ese trade. Ahora, yo quiero destacar dos cosas puntuales que están ocurriendo en los Estados Unidos y que para mí, digamos, son las cosas que vamos a estar conviviendo al menos en los próximos meses, hasta tanto se disipe un poco justamente el ruido, digamos, ¿no? Y que tiene que ver con dos cuestiones centrales. La primera cuestión central es el tema de la inflación. Yo, saben mi postura al respecto. De que la Fed creo que ha subestimado bastante el tema de la inflación que vino en Estados Unidos y cuánto va a tardar eso en volver a justamente su meta de largo plazo, ¿sí? Y lo que más me preocupa, por ejemplo, son lo que está mostrando este gráfico, son dos cuestiones corporativas que hemos visto la semana pasada y que pueden ser o no casos testigos de lo que viene, digamos, ¿no? ¿Por qué digo de lo que viene? Porque ya estamos casi en el cierre de un nuevo trimestre
al 30 de septiembre, y luego a mitad de octubre vamos a empezar a tener todo lo que es los balances corporativos nuevamente, y ahí tengo muchísimas dudas del impacto inflacionario sobre los earnings de las compañías, ¿sí? Tanto Nike como FedEx, que han presentado, en el caso de la primera, un warning sobre sus earnings en el futuro, y FedEx, su balance concreto, han tenido que rebajar expectativas, ¿sí?, en función de un dato clave que es la inflación. En el caso de FedEx, lo que no pudo dominar en el trimestre que pasó y que presentó fue básicamente cómo se le han comprimido los márgenes operativos a partir del mayor incremento de los costos operativos, que deriva esto a su vez en la masa salarial. Es decir, FedEx no ha podido, digamos, mantener eficiencia productiva porque tuvo que acceder a mejores pagos salariales de manera tal de poder fidelizar parte de esa oferta laboral que tenía ya in-house y el costo que tenía para incorporar nuevos trabajadores, ¿sí? Varias veces comentamos en este espacio esta, digamos, dicotomía que hoy tiene la economía norteamericana, que es una muy fuerte recuperación, pero al mismo tiempo de cómo las ayudas federales para combatir el coronavirus habían distorsionado el mercado laboral en la recuperación, donde la paga del salario mínimo competía muy fuertemente con esos planes de ayuda federal. Bueno, ahora en septiembre muchos de ellos han dejado de tener validez. Vamos a ver cuál es la postura del gobierno federal en este sentido, es decir, si la cuestión se empieza a desequilibrar un poco de alguna manera, si decide prorrogar estos planes federales, algo que los estados republicanos venían reclamando de que de ninguna manera debería ser prorrogado, de manera tal de salir a estimular mayor oferta laboral en tiempos donde las empresas tienen muchos problemas en contratar nuevos empleados con los salarios más bajos. Y de esa manera, muchas compañías han tenido que subir salarios y esto está castigando fuertemente sus costos, ¿sí? Y este castigo de costos al mismo tiempo contribuye a la inflación a nivel general. Del otro lado tenemos a Nike, que lanzó un warning respecto a los earnings de este trimestre, señalando que aún persisten muchos problemas de abastecimiento en sus fábricas de Asia. Y esto claramente, digamos, también de alguna manera, pone un signo de interrogación de cuándo, digamos, estas distorsiones en la oferta productiva van a tender a normalizarse, así como lo ha marcado varias veces justamente el presidente de la Reserva Federal, ¿sí? Ustedes saben que eventualmente tenemos ahí una lucha entre las expectativas del mercado y lo que planeaba la Fed. Bueno, eso, al menos con la última reunión del Comité de Política Federal de la Reserva Federal, ha quedado ciertamente, digamos, esa disputa saldada. ¿Por qué? Porque, bueno, finalmente la Reserva Federal, digamos, acepta que subestimó el problema inflacionario y en la reunión que tuvo su finalización, en la reunión de 2 días que tuvo su finalización justamente el miércoles pasado, bueno, coincidió con la actualización de sus proyecciones macroeconómicas, ¿sí? Esto lo hace a cada fin de trimestre o a cada reunión que está cercana al fin de trimestre, cada 3 meses. Y bueno, fíjense las nuevas, digamos, proyecciones macroeconómicas. El PBI pasa del 7% que se esperaba de crecimiento a un 5,9% de proyección para este año. Es mucho un punto con 1,1, una décima menos. ¿Por qué? Porque básicamente ya tenemos casi 3 tercios del año jugados, es decir que la desaceleración también en este trimestre que pasó o que está por pasar, obviamente ha sido bastante fuerte y esto conjuntamente con la inflación puede, digamos, de alguna manera corregir esta expectativa que hay sobre los earnings que van a presentar las empresas, así que hay mucho cuidado porque eventualmente en un contexto de evaluaciones exigentes, si vos tenés menos earnings, entonces tu relación precio-ganancia futura va a quedar bastante más exigente. Para el 2022 se espera una aceleración del PIB respecto a lo que esperaba en junio, del 3,3 al 3,8,
Un esquema similar para la tasa de desempleo, donde la tasa de desempleo, en vez de ubicarse para finales de este año en 4,5, va a terminar cerca del 4,8%. Esto también muestra las rispideces que hay hoy en el mercado laboral norteamericano y cuán difícil es contratar para las empresas. Y fíjense la última columna, la más relevante es la inflación PCE. La inflación PCE, que es una inflación, un proxy del gasto del consumidor y la relación con los precios, que es la que sigue la Reserva Federal de muy cerca para sus objetivos de política monetaria, subiendo del 3,4 al 4,2%. Fíjense que en diciembre del 20, obviamente con mucha incertidumbre, se esperaba 1,8%. En marzo, con la economía ya habiendo arrancado 2,2, en junio 3,4 y en septiembre 4,2. Entonces, y también hay una revisión al alza para la del 2022, obviamente mucho más alineada con el objetivo de la Fed de largo plazo, pero claramente todavía con un grado de incertidumbre bastante grande sobre lo que puede estar pasando. Así que mucho cuidado ahí. La primera repercusión del mercado fue acciones, índices recuperando parte de un comienzo de una semana complicada, es decir, jueves y viernes tuvimos días de subas, ¿sí? Porque básicamente en el entusiasmo de los inversores de que quizás la ayuda de la Reserva Federal y su reducción iba a ser mucho más gradual de lo que se esperaba, pero al mismo tiempo las tasas de interés subiendo, sobre todo las largas. Fíjense que la tasa del bono del Tesoro a 10 años, que estaba en 1,30 al día del anuncio, se ubicó rápidamente en 1,45. Y acá yo creo que hay poco margen para pensar o para no pensar que lo peor de las tasas bajas ha quedado atrás, digamos, ¿no? A mí me parece que en un contexto inflacionario, en un contexto donde hay, la desinflación se vuelve más sticky, digamos, mucho más resistente a la baja, bueno, las tasas puedan volver a los niveles del 1,20, 1,30%, me parece con una chance de probabilidad muy baja, salvo que ustedes me digan que se produce un nuevo crash global, donde hay un flight to quality muy agresivo y esto, digamos, van los capitales nuevamente a buscar los bonos del Tesoro americano. Así que yo creo que ahí es un cambio importante, paradigmático, y entonces tenemos que tener justamente, mucho cuidado con el impacto de tasas de interés más altas sobre empresas, sobre earnings, sobre bonos y sobre todo en compañías que están fuertemente apalancadas. Algunos de ustedes me han consultado en la semana si hay lugar para lo que fue el fenómeno del market tantrum que fue en el 2013. Para ponerlos en contexto, en ese momento estaba Bernanke al frente de la Reserva Federal. Bernanke anuncia en 2013 el retiro del quantitative easing o el comienzo de una política monetaria mucho más tightening, y lo que ocurrió fue que las tasas de interés, digamos, escalaron tan rápidamente que Bernanke tuvo un delay entre el anuncio y el comienzo de su política monetaria acomodaticia de casi 2 años, porque esto comenzó a fin del 2015 después finalmente. Entonces, fíjense el spike que hizo la tasa de 10 años, ¿sí? Pasando de 1,60, 1,65 cuando Bernanke hace este anuncio, a en cuestión de abril a octubre, digamos, incluso a septiembre, la tasa ya estaba casi en 3%. ¿Sí? Ahí, si ustedes recuerdan, los mercados muy impacientes, muy volátiles, y ahí comenzó claramente una moderación en el discurso de la Reserva Federal. ¿Puede repetirse esto? La verdad es que no lo veo, porque la situación inercial de la inflación es mucho más concreta hoy que la evidencia mostraba en 2013-2014. Entonces, y la cantidad de dinero que había sido, digamos, emitida por la Reserva Federal también ha sido mucho más fuerte. Entonces, yo creo que no hay lugar para algo similar. Creo que si bien esto va a ser gradual, no veo que haya una moderación en el discurso de la Reserva Federal. Y esto es lo que está viendo hoy el mercado conjuntamente con lo que se denomina el dot plot de la Fed. ¿Qué es el dot plot? Son las manifestaciones de tasa de interés que tienen los distintos miembros del Comité de Política Monetaria sobre la evolución de las tasas de corto plazo para los próximos años. Y fíjense que cuando hasta la reunión anterior había un
fuerte consenso de que las tasas en 2022 no se iban a mover, es decir, todos los puntitos estaban aquí en el 0,025, ahora hay como disparidad de views, ¿sí? Hay una parte no menor que al menos asigna una suba de 25 puntos básicos de la tasa de referencia, y algunos han votado por hacer una proyección de una tasa de corto plazo de 0,75 para el 2022. Y aquí fíjense que en 2023 ya aparecen algunos donde hay, la mayoría ubica la tasa de referencia en 1,25 y otros en niveles de hasta 1,75. Es decir que, bueno, claramente el mercado está interpretando esto, está tomando cuál es el análisis de los miembros del Comité de Política Monetaria y está, digamos, de alguna manera viendo un tapering de estas características. El tapering implicaría, en una primera instancia, ir ralentizando las compras que se hacen de treasuries y las compras que se hacen de mortgage-backed securities en los mercados secundarios y primarios, e ir reduciendo esa cifra de a unos 10.000, 15.000 millones de dólares mensuales, ¿sí? Fíjense que esto, el mercado está tanteando que comenzaría en diciembre, pasando de estos 120 a unos 110, 105, y una continuidad hasta julio, y recién en julio lo que ocurriría es que se dejaría de comprar bonos, digamos, ¿no? No es comenzar a retirar. Por eso estamos hablando de algo gradual, aunque el lag entre la reacción del mercado y lo que ocurre en los hechos son aproximadamente 6 meses, entre 4 y 6 meses de anticipación de las variables financieras respecto a lo que hace la Fed. Mientras tanto, viendo un poquito más las cosas globales, los mercados emergentes siguen bastante débiles, ¿sí? Bastante débiles. En lo que va del mes, hubo una cierta correlación entre emergentes a nivel global y lo que es el S&P 500, con una caída de 1,8% del Emerging Market Index, ¿sí? Pero muy preocupante el desacople que está teniendo China en este momento, ¿sí? China solamente, las acciones chinas han caído 5% en lo que va del mes. Y cuando uno hace el mismo análisis en lo que va del año, vemos que el S&P 500 sube el 18%, los mercados emergentes a nivel global prácticamente flat, con una caída del 1,9%, y China con un derrape de 17%. La gran pregunta acá ¿es posible este desacople continuar en el mediano plazo? No lo veo, digamos, ¿no? Sobre todo por la importancia que tiene China en el crecimiento económico global. Entonces, o China encausa la situación y es una oportunidad de compra, o de alguna manera, en primer lugar, va a terminar arrastrando al resto de los emergentes, no solamente a través de los flujos financieros, sino también a través, lógicamente, del impacto en los flujos de comercio y, en definitiva, de la recuperación económica. Entonces, esa es una cuestión central a tener en consideración, porque el desacople, sobre todo, fíjense que desde julio en adelante ha sido violento. En julio, hasta julio mismo, bueno, el índice de acciones chinas estaba neutro, el emergente estaba con una suba del 6%, y, digamos, el desacople acá, fíjense que mientras China bajaba fuerte, Estados Unidos siguió subiendo. Así que, ojo con esto porque es una cuestión importante. Y de vuelta, vinculado con China, a ver, toda la semana pasada y la semana anterior tuvimos la novela de Evergrande, que Evergrande es el segundo desarrollador de real estate más grande de justamente el gigante asiático. Y acá tenemos una, digamos, foto de quiénes son los principales tenedores de bonos de esta firma, cuyos bonos están cotizando justamente a un descuento prácticamente de default, ¿sí? Y vimos cómo, por ejemplo, PIMCO, Fidelity, UBS, Allianz, HSBC han desinvertido drásticamente en este tipo de bonos a lo largo del tiempo. Entonces, claramente, bueno, tenemos que ahí tener una sensación de que algo fuerte puede pasar, digamos, ¿no? ¿Y qué es algo fuerte? De vuelta yo se los comenté la semana pasada, era, a ver, si China, digamos, se hacía cargo intervenía oficialmente esta empresa y comenzaba una reestructuración forzosa de los pasivos, o eventualmente, bueno, dejaba caer
abriendo la posibilidad de generar un colapso bastante significativo en cuanto a su impacto financiero y su impacto de contagio. Así que esto no ha terminado, esto recién empieza, no es un Lehman Brothers, son situaciones distintas, pero en definitiva es una cuestión a seguir muy de cerca porque podría agregar más nafta al fuego que hoy es China entre el gobierno popular y el ataque al capital privado que ha comenzado, y siendo el puntapié inicial Alibaba y su fundador Jack Ma, pero que ha sido prolongado a lo largo de casi todo el año con distintos blancos de ataque de los sectores más dinámicos de China. Así que mucho cuidado. Dos cositas más del mundo para pasar a la Argentina. Tenemos un calendario global muy cargado esta semana, con datos relevantes de inflación en la Unión Europea, ¿sí? Con datos relevantes en Estados Unidos, lo que tiene que ver con el mercado, con el mercado inmobiliario y los precios de las propiedades, y en China con datos de actividad manufacturera. Así que importante todos estos datos, y también el jueves tenemos el índice de precios PCE, que es el que mide la Reserva Federal o sigue más de cerca la Reserva Federal. Entonces tenemos ese dato para el mes de agosto. También en Argentina, algunos datos importantes como el consumo hoy a través de venta de shoppings y supermercados del INDEC, y también el EMAE mañana, donde obviamente la Argentina está con muchos problemas de crecimiento económico, y el rebote es más rebote claramente en esta cuestión. Y a nivel corporativo no mucho, solamente acá destacaría una cuestión central. Mañana vamos a tener el balance al cierre del mercado de Micron Technology, que de alguna manera nos va a servir también como un termómetro de la situación que está atravesando hoy la industria de semiconductores, que tiene muchas disrupciones por delante aún, y que, digamos, de alguna manera son cadenas de proveedores muy importantes que terminan pegando justamente en el nivel de inflación a todo el mundo por la relevancia de esta industria. LATAM, una sola cosita, y ahora le paso la pelota a Mateo para que nos hable acerca del CER. LATAM importante es que Brasil está teniendo un problema de inflación bastante más importante de lo que se podía visualizar con la reapertura de la economía. Fíjense que el último dato conocido de inflación, que es la línea azul, estamos en niveles de el 9,6% de inflación interanual, que es bastante, y el Banco Central corriendo a la de atrás, haciendo un nuevo ajuste de su tasa Selic, ¿sí? Del 6,25%, hizo un ajuste de 100 puntos básicos, es el quinto ajuste consecutivo, aún parece insuficiente, y es por eso que las proyecciones de tasa de interés para fin de año se ubican en el 8%, por lo tanto al menos nos quedarían 2 ajustes adicionales alcistas para lo que resta del año, y eventualmente una inflación que podría estar moderándose a la zona del 8,5% acumulado en todo el año. La gran pregunta acá es cuánto puede afectar, digamos, la suba de la tasa de interés a la recuperación económica hacia el 2022, en un año con fuerte carácter político, donde habrá elecciones presidenciales, y en definitiva también cuánto es el impacto de los capitales financieros y qué sensibles son a las tasas de interés. Por ahora el real sigue bajo presión en 5,33, con obviamente la aversión al riesgo de los inversores que hacen predominar el temor del efecto político por sobre la recuperación económica, y el valor bastante alicaído del precio de los activos financieros. Así que acá le pasamos la pelota a Mateo. Mateo, no sé si estás por ahí, para conversar justamente sobre esto, sobre lo que viene ocurriendo en los bonos argentinos, tasa CER, y bueno, en definitiva, si hay algunas oportunidades aquí. Perfecto, acá estoy. Ahí está, perfecto. Ahora puedo prender la cámara. Buenísimo. Ahí están viendo mi pantalla, me parece, el tema de la curva CER. La verdad es que, bueno, vamos a hablar más que nada de la curva CER porque
fue medio lo que dio que hablar esta semana en mercados argentinos, ¿no? Empezamos la semana con un sell-off que se venía dando de a poquito hasta que, bueno, se dio de manera más abrupta, ¿no? Como el dicho de cómo entraste en bancarrota, primero de a poco y después de repente, digamos, con SER pasó un poco parecido, y encima tuvimos el tema de datos de inflación por momentos que no fueron muy beneficiosos para esta curva en particular. En sí, ahora lo que tenemos, ¿sí? Estos son los últimos datos, ¿sí? Que vimos en la curva SER el viernes pasado, ¿sí? Esto es al cierre del viernes. La parte corta de la curva está en 5%, 6% más o menos, ¿sí? O sea, yendo y viniendo, dependiendo el precio que se toma, dependiendo de la liquidez del bono, están entre 5 y 6%. ¿Qué pasó? Digamos, ¿no? O sea, esto acá, en un momento, la parte corta, no precisamente estos bonos, estos en general casi nunca cotizaron positivos, quizás los 2022, los que en un momento llegaron a cotizar negativos durante una parte más larga fueron los 2021. Pero estos acá, por momentos, estaban raspando el cero, ¿no? Yo recuerdo haber dicho la frase a principios de año, marzo, por ahí, digamos, a más tardar, lo único que empieza a rendir positivo, el primero que empieza a rendir positivo es el TC23. Recuerdo esa frase, y bueno, fíjense que ahora el TC23 lo tenemos rindiendo el 5. Bueno, no, volvemos, ahí está. Bueno, no, a ver, esto acá un poco muestra que hay expectativas en juego, ¿no? Desde ya tenemos que la inflación se estuvo desacelerando, agosto nos mostró un dato de inflación bastante más benigno, digamos, ¿no? de los que veníamos teniendo, no tan inesperado, ¿sí? O sea, dentro de lo que eran las proyecciones estuvo por debajo de la media de las proyecciones, pero no es que estuvo por debajo del mínimo, ¿no? O sea, no es un dato que salió de la galera así nomás. Entonces, le puso un poco de presión a la curva SER. Pero me parece a mí que esto viene de data de antes del dato de inflación, ¿no? Algunas explicaciones que están dando más o menos en el mercado, digamos, que están dando vueltas, es, primero, miedo electoral, ¿no? No nos olvidemos, digamos, que acabamos de tener unas PASO, ¿sí? Y que fueron unas PASO. Y que los analistas políticos y en general no ven que esto pueda darse vuelta en las generales, pero aún así tenemos unas elecciones en el medio que pueden llegar a generar más sorpresas. Luego, gran parte de la deuda, ¿sí?, que el gobierno en este momento tiene es más que nada en productos que ajustan por SER. Por lo que, hoy por hoy, ¿se acuerdan que siempre hay una bola, ¿no? Tuvo la bola de Levax, después la bola de Lelix, después la bola de Pases, y ahora, digamos, no es que se está armando una bola de SER, pero los vencimientos son cada vez más importantes. Entonces, el miedo a todo esto es que, también, posible miedo, digamos, no digo que esta sea la única explicación, es que ante toda esta situación, que una variable de ajuste que tenga que haber en caso de problemas de roleo sea el SER, ¿sí? Sea por un lado algún tipo de reestructuración, o directamente ir hacia el segundo bullet point que tenemos ahí, que es el temor a los datos. No nos olvidemos que esto paga según la inflación INDEC, y bueno, y el INDEC tiene un déficit reputacional en ese sentido, para llamarlo de alguna forma, que hace que algunos duden, digamos, sobre la veracidad de los datos si esto se pone muy complicado. Sumado a todo esto, ¿por qué tendríamos que tener miedo a los datos, digamos? Bueno, no nos olvidemos también que, estamos ante una situación en la cual un gobierno que quiere tratar de minimizar los daños en las elecciones generales, que se anuncian planes de, créditos a tasa cero para monotributistas, después jubilaciones anticipadas para gente sin aportes, todos esos problemas que, requieren
dinero y que en este año ya llevan 910.000 millones de pesos emitidos para financiar al Tesoro. Eso, tarde o temprano, va a inflación. También tenemos que, fuera de lo que es la emisión, tenemos los factores no monetarios de la inflación, que podríamos decir que es una olla a presión, porque tenemos un tipo de cambio bastante renuente, digamos, a subir a más de 3 centavos por día, ¿sí? en el MULC, sumado a que el plan original era que las tarifas acompañen un poco la inflación, mientras que se ganó la versión de que las tarifas se mantengan el aumento de tarifas se mantenga lo más cercano a un dígito posible en el año. Entonces, razones para creer que la inflación puede puede seguir creciendo y que en el corto plazo tengamos esta desaceleración de la inflación, hay. La pregunta del mercado es, ¿me lo van a pagar? Digamos, esa es la cuestión. ¿Por H o por B? ¿Por una reestructuración forzada o por directamente problemas estadísticos, por así decirlo? La otra explicación ante todo esto es que pueda llegar a haber una variable que no conozcamos, ¿sí? Que pueda llegar a haber ventas particulares, ventas grandes, y que estén un poco correlacionadas con lo que sería el movimiento también en tipo de cambio en CCL, particularmente. La verdad que, nuevamente, esos son rumores, no lo podremos confirmar con mucha precisión, pero también lo que estamos viendo es que bastantes analistas ya están diciendo que las tasas son lo suficientemente tentadoras como para que la codicia le gane al miedo, y se ve que ya hay un poco de recuperación. Esto nuevamente es al viernes. Si vos mirabas esto al martes, al miércoles, era mucho peor, digamos, y tenías el TX24 casi en 8, tenías a la parte corta casi en 7 también. Entonces, eso es un poco lo que está pasando. Ya de por sí creo que vimos un pico de tasas, digamos, porque ya lo tenemos más abajo. Veremos si será el último pico de tasas o si de repente queda un poco más de miedo ante todo esto. Porque hasta incluso también lo que se está planteando es, comparándolo contra un dólar linked, a estas tasas y asumiendo un fuerte supuesto de que no hay reestructuración y de que no hay manipulación estadística, sería una buena forma de apostar al tipo de cambio, considerando que, bueno, tenés un lag de pass-through entre la devaluación y que la inflación realmente pegue. Entonces, esto ya se está mirando porque una tasa real del 5, 6 u 8, casi, con alguno de los bonos, es lo suficientemente tentadora como para tratar de evitar las tasas negativas de los bonos dólar link. En CER se ve más o menos lo mismo, digamos, ¿no? Nada más que en este caso se ve con menor liquidez. La verdad que insistimos todavía que la mejor opción para ir a una LCER es la febrero por su liquidez y porque, bueno, cuando la recomendamos hace un par de semanas estaba casi al 7%, ahora está al 5,25%, pero sigue siendo una tasa decente y apto para lo que es el buy and hold. Considerar, esta tasa probablemente no consiga a incorporar una posible devaluación hacia una posible devaluación discreta, un salto, digamos, a fin de año o hacia enero, ¿sí? O sea, si alguien tiene ese escenario en la cabeza, quizás esta no es la mejor forma para hacerlo, sino meramente esto es para apostar a inflación y para ganar esa tasa real. No vamos a ver, esto no sirve para la apuesta dólar link que dije antes. Las LEDs, la verdad que, bueno, qué decirles sobre las LEDs, la verdad que quedan bastante de lado, digamos, ya lo que habíamos dicho hace unos meses, de que la tasa fija le puede llegar a ganar la inflación, y de hecho fue lo que pasó, digamos, con estas bajas del CER, pero ya me parece como que esto es, el que entró a esa estrategia ya me parece hora de salir, si no está cerca del cobro de las LEDs, ya directamente venderlas y pasarlas a hacer, en caso de mantenerse en tasa en pesos, obviamente, ¿no? Si no, siempre hay otros instrumentos de un poco más de riesgo, pero en sí, por ahora, me parece que esta ya es una curva muerta, sí. Y volviendo sobre lo que es una apuesta dólar link con CER, la verdad es que yo no sé, no estoy tan seguro acerca de un salto discreto de tipo de cambio que se haga tan rápido en el año, porque para mí lo que van a tratar de hacer es aumentar el ritmo. Para mí van a tratar, porque saben que es bastante desestabilizador el salto discreto,
de todas formas, es desestabilizador, pero al fin y al cabo la inflación, o sea, todo lo que vos tenés de malo con ese salto de inflación, salto de tipo de cambio, lo tenés peor, o sea, lo tenés igual con el aumento del ritmo, y además tenés que incentivás a frenar exportaciones. Entonces, yo creo que, bueno, hay buenos argumentos para hacer uno y otro. Creo que van a tratar de hacer el menos desestabilizador, que es el ir gradualmente aumentando el ritmo, pero la verdad es que el ritmo debería ser tan fuerte que en algún momento quizá peguen algún salto, digamos, aunque sea no tan fuerte. Para mí va a haber una combinación de esto, porque si no va a ser realmente un ritmo de depreciación muy, pero muy, muy marcado. Entonces, si bien yo creo que va a suceder la aceleración, veremos si se atan al mástil de hacerlo lo suficientemente rápido de lo que tienen que hacer. Y para rápidamente comentarles, esta semana en la licitación, en mi opinión, no veo instrumentos de mucho valor en esto para un inversor particular. Ya empecemos de abajo para arriba, tenemos un bono TB23, que es un bono Badlar. Este bono, en general, la liquidez es inexistente porque es un bono para encajes bancarios, así que esto acá, realmente, si alguien entra, es para un buy and hold hasta 2023 en tasa Badlar. No es mi estrategia favorita, pero bueno, piensen que si entran acá es muy poco probable que puedan salir tan airosos en mercado secundario. Luego tenemos dos LECER, ¿sí?, que son instrumentos de tasa SER, como las que mostrábamos acá. Entonces, viendo un poco todo esto, vemos que tienen un precio mínimo, lo cual sorprende porque la verdad es que han tenido precios máximos las licitaciones últimamente, como para tratar de fomentar a los inversores a que entren, digamos, para hacerles una tasa. Pero bueno, la verdad que fueron con un precio mínimo, sorprende un poco, pero este precio mínimo está muy, pero muy similar, quizá un poquitito, digamos, por encima de lo que está en mercado, pero eso se puede ajustar directamente hoy y ya está. Tasas de también 4, 5%, más o menos lo que se ve en mercado secundario. Tampoco le veo mucho valor a entrar en el mercado primario a esto, pero sirven para encajes bancarios, así que me parece que estos tres productos tienen una idea de entrar de mercado bancario en la cabeza. Y luego tenemos las letras a tasa fija, que son las LEDs, que nuevamente, como les comentaba antes, no tiene mucho atractivo hoy para un inversor, digamos, sin muchos constraints, quizá para alguien que está más atado a tasa en pesos Argentina, o alguien que tiene que sí o sí entrar a instrumentos de Argentina, pero fíjense hasta incluso que son a diciembre, enero y febrero, que para el cuco, digamos, de una posible devaluación a los Fábregas en enero, no sería lo más adecuado a tener un instrumento de tasa fija. La verdad, me parece que esto acá también debe tener algún tipo de mercado regulado en mente, más que una demanda genuina, digamos, del mercado. No me parece que haya instrumentos muy, pero muy interesantes. De todas formas, si alguien quiere ingresar, se contacta con soporte y se ingresan las órdenes sin problemas. Bueno, eso fue todo. No sé si alguien quiere preguntar algo o hacer algún comentario. Bueno, gracias, Mateo. Nada, solamente una cuestión adicional a esto del SER. En el medio, digamos, el tipo de cambio implícito en CDRs se fue arriba de 194, ¿sí? Hay mucha disparidad de spread entre lo que es el CCL de CDRs y el cable tradicional con bonos, ¿sí? Y bueno, no nos extrañaría, o al menos a mí, teniendo en cuenta la evidencia empírica, que si esto, digamos, no frena, obviamente haya nuevas regulaciones, ¿sí? Así que atento a eso, sobre todo para quienes están, al menos de alguna manera, intentando fondear cuentas afuera, digamos, para clientes,